que hay un Dios, que hay un Dios. Amén. Y entonces esas personas se ponen a invocar al Señor y aparece el Señor ahí y los auxilia. Amén. Ahora nosotros que hemos creído en el Señor, y eso es lo que yo les quiero enseñar ahora, qué va a pasar con nosotros. Yo les leí el domingo, pero estaba muy a la carrera, y usted sabe, los niños, ellos se inquietan porque es normal que un niño, hermano, aguanta 10, 15 minutos tranquilo, pero ya después ellos quieren jugar, hacer algo. Amén. Estaba muy inquieta la situación, pero ahora se los voy a aclarar un poquito más y vamos a entender más de nosotros, los que ya nos hemos acercado al Señor, los que ya estamos doblando de rodillas a Papá Dios, que ya lo reconocemos. Amén. Vamos a Efesios 1. Les voy a leer otra vez el versículo, pero más con calma. Efesios 1, y vamos a comenzar en el 19. ¿Lo tienen? Efesios 1, 19. Dice, Efesios 1, 19, y cuál a la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 20, la cual operó Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, 21, sobre todo principado, autoridad, poder, y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Yo aquí traigo otra versión, hermano, me gusta más esta. Esta es la nueva versión, nueva traducción viviente. Se llama esta. Se lo voy a leer en el 19. Dice, también pido en oración. Este es el apóstol Pablo declarando a la iglesia. Si le bajas un poquito el micrófono mío. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios ahí mero, para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó, dice aquí, acá en esta dice, en lugares celestiales, de aquí en esta dice, en un lugar de honor, a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo. El que nos llamó, el que está con nosotros, está muy por encima de todo. De todo, es de toda ley, de toda enfermedad, de toda cárcel, de todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros. Dice, sean gobernantes, sean autoridades, sean poderes, sean dominios, cualquier otra cosa, no solo en este mundo, o sea, no solo en este tiempo, sino también en el que vendrá, o sea, en los tiempos que se avecinan. Jesús también tiene dominio en los tiempos que se avecinan, dice el 22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para el beneficio de su iglesia, dice aquí. Cristo está allí sentado, hermanos, dice aquí, para el beneficio de su iglesia, sobre todo poderío, sobre toda ley, sobre toda enfermedad, sobre toda economía, amén, para el beneficio de su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Nosotros, los llamados, los que ya hemos recibido a Jesús.
los que ya hemos recibido a Jesús, todo esto está, amén, Cristo está a favor de nosotros. Amén. Me encanta a mí leer este versículo que dice que Jesús está encima, sobre todo poderío, sobre todo, déjenme leer, esto me encanta a mí. El 21, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío. Cristo está por encima de todo. Amén. Esto es para la iglesia. Esta es la enseñanza para la iglesia. Él está en control de todo, en otras palabras. Nadie lo sobrepasa a Él. Amén. ¿Para qué son todos estos beneficios? Dice, comenzamos a leer en el 19, para los que creen. Para los que creen. Nosotros estamos aquí porque hemos creído en el Señor. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, ahí viene el creer verdaderamente que Dios necesita. Necesita. Y debemos de creer que el Papá Dios nos llamó para auxiliarnos en toda situación difícil. Yo le voy a dar aquí unos versículos de unas personas, hermano, que no ayunaron y Dios les dio auxilio. Amén. Que tal vez a lo mejor ni oraron y Dios les dio auxilio. Pero en el momento de la situación difícil, ahí dijeron, Señor, te necesitamos, Padre. Y el Señor les dijo, no me puedo auxiliar a ustedes porque ustedes no. Amén. Incluso de unos que todavía ni el Señor llamaba y se arrimaron a Dios y recibieron la respuesta de Dios. Amén. Todavía no nos llamaba el Señor y se arrimaron a Dios en una situación difícil como estos que yo les decía antes, personas que a veces están en la cárcel y que ya están cansados de estar ahí, están en el hospital y ya están cansados. Amén. O que tienen problemas familiares y que ya están cansados de los problemas familiares, pero que todavía no conocían a Dios, invocaron su nombre y Dios apareció, les dio solución para esas cosas. Amén. Continuar nosotros que ya estamos acá adentro, ya hemos recibido a Jesús. Amén. Amén. Vamos un poquito más para adelante, vamos a Efesios 2, estamos en Efesios 1, vamos al 2 y vamos a leer el 11 y el 13. Efesios 2, 11 y 13, comenzamos en el 11. Por tanto, acordaos, en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados de la incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha en mano en la carne. En aquel tiempo estaba, el 12, en aquel tiempo se estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. El 13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. ¿Se fijan lo que dice aquí? En otro tiempo, hermanos, andábamos en el mundo, con la corriente del mundo. No nos acordábamos ni nada de Dios. Pero hoy en este tiempo el Señor nos ha traído y ha hecho, ¿qué dice aquí? Pacto con nosotros. En otro tiempo andábamos sin Dios, en el mundo, corriendo como se corre en el mundo. Pero ahora en este tiempo, hermanos, Dios nos ha traído y tenemos pacto con Él. Dice pacto, dice el 12, pero último, pactos, promesas y esperanza en el Señor. Y también dice, antes de decir eso, dice ciudadanía, que tenemos la ciudadanía del cielo, hermano, que es la mejor ciudadanía. A veces como en este país no nos quieren, ¿verdad? No nos quieren dar ciudadanía, pero tenemos una ciudadanía que es la más importante, hermano, dice aquí. Si lo leemos, dice el 12, dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, de la ciudadanía que tiene ya Israel. Recordemos nosotros que ya tenemos mucho tiempo en el cristianismo, sabemos que Israel es el pueblo escogido de Dios desde el principio. Amén. Y esa ciudadanía que ellos tienen, ahora la tenemos nosotros también. Dice, alejarnos a los pactos, las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora todo esto, pactos, promesa y esperanza, es de nosotros. Amén.
Entonces, hermanos, en tiempos de necesidad, de que a veces por cualquier cosita, a veces depende cada quien, ¿verdad? A veces nos intimidamos o nos sentimos, vayamos al Señor. Él nos va a ayudar, nos va a ayudar, nos va a ayudar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Él mandó a su Hijo para que se pueda cumplir eso. Las promesas del Señor estaban desde el principio, pero para que se cumplieran, tuvo que mandar a su Hijo a pagar ese precio y a rescatar lo que se había perdido. Ahora está en Él. Y Papá Dios ha prometido ayudarnos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros como iglesia, hermanos, tenemos unas grandísima esperanza y grandísima ciudadanía. Amén. Y grandísimo pacto con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer todo eso? Ponerlo en nuestro corazón y vivir con eso. Amén. Yo le decía ayer, cuando usted salga de su casa, ore, aunque sea 5 minutos, póngase en las manos del Señor y váyase tranquilo a trabajar. Regresa, hermano. Yo cuando regreso de trabajar, pues me quedo un poquito en mi carro ahí, dándole gracias al Señor. Porque ya regresé, estoy afuera, no me bajo de mi carro, estoy allí y ya sé que mis hijos están bien, que todo está bien, porque no he recibido ni una llamada de nadie. Entonces ya antes de bajarme, le estoy dando gracias al Señor. Tenemos que hacer todo esto un estilo de vida, hermanos. Porque las personas que tenemos pacto, esperanza, amén, dice aquí, pacto, promesas y esperanza, es así. Lo hacemos un estilo de vida. Amén. Esforcémonos por hacerlo un estilo de vida. Que usted no salga de su casa sin primero orar, ponerse en las manos del Señor y dele para adelante. Amén. Confiado en la promesa que Él ha dicho y en la palabra que Él nos dejó aquí para que la leamos. Que Él tiene dominio en las cortes, tiene dominio en los hospitales, tiene dominio en las cárceles, tiene dominio por la carretera, tiene dominio arriba y tiene dominio abajo de la tierra. ¿Cómo no confiar en ese Dios? Qué gran esperanza tenemos, qué grandes promesas de cumplimiento en nuestras vidas. Por tanto, van a venir situaciones difíciles, sí, nos van a acechar, pero no hay que intimidarnos con eso, presentar la promesa del Señor. Yo tengo mis profecías que me han dado, casi la mayoría las tengo grabadas. Yo las oigo de vez en cuando otra vez. Las promesas del Señor, la palabra profética que Él ha venido y se me ha presentado, me ha dado a través de una persona. Usted sabe cómo hablan los profetas. Es Dios usando a la persona. Amén. No es la persona, sino es Dios usando a la persona para hablarnos. Yo tengo varias de esas grabadas y de vez en cuando las oigo. Amén. Más cuando uno se siente así como nostálgico. Todo nos pasa que a veces algún día uno se siente como decaído. Bueno, las escucho y se me levanta el ánimo otra vez. Pasamos por ahí, hermanos, a veces todos. Ya ve que el gran profeta Elías un día también decía, no, ya no quiero nada contigo, Señor, se le decayó la fe. Al gran profeta Elías que hacía descender fuego del cielo con sus oraciones. Un día se puede caer uno en la fe, pero luego el Señor ahí está para animarnos a través de una persona, a través de una alabanza que usted oye, a través de X situación, nos anima otra vez. Amén, porque tenemos todo esto, hermanos. Esto es lo que se llama gran gloria para la iglesia del Señor. Gran gloria. En el mundo van a seguir pasando situaciones que están pasando, hermano. Van a seguir y van a aumentar. Amén. Y yo les digo, no respeta estatus, hermano, estatus social, estatus económico, el estatus que uno haya estudiado, el dolor, las tinieblas, no respetan eso, hermano. Amén. Pero a nosotros, Papá Dios nos ha prometido otra cosa. Yo siempre digo, hermano, siempre digo y tengo esto, yo no recibo otra cosa. Amén. Si hablo a alguien para trabajo, me dice, no hay trabajo, yo digo, sí hay trabajo. Sí llegan contratos, sí llegan finanzas. Si voy con el médico me dice algo negativo, yo lo digo lo contrario, pero lo digo desde acá adentro, en el nombre de Jesús. Yo no recibo eso. Me pasa un dolor en mi cuerpo, no lo recibo. Tampoco lo recibo. No dolor. Mi cuerpo trabaja normalmente en el nombre de Jesús. Y me conviene, hermano, porque yo no quiero caer al hospital ahí.
No es nada bueno caer allí. Más nosotros los hombres nos intimida mucho el hospital. Las mujeres todavía no tanto. Pero nosotros los hombres, hermano, nos intimida mucho el hospital. Ustedes no lo sabían, mujeres, nos intimida mucho eso. No queremos ni pasar por ahí. Amén. Entonces uno se le hace más fuerte el creer que no va a pasar nada. Amén. En el nombre de Jesús. Y aparte, no es tanto porque uno se lo invente, es porque aquí está escrito y uno abraza las promesas del Señor. No es una mentira, no es algo que alguien se inventó, no es algo para sentirme mejor en un momento. Amén. No, sino es algo prometido que va a suceder en el nombre de Jesús, hermanos. Hermanos, déjenles cuento un tantito. Todos lo sabemos, pero cuando uno lo medita otra vez y lo comparte a alguien, yo a veces hay personas que me comparten algo que yo conocía, pero cuando me lo comparten, se me revive otra vez en mí. Por ejemplo, el pueblo de Israel, Moisés lo saca de Egipto, hermano, con gran gloria. Por 40 años no tuvieron que trabajar y no les faltó nada. Tenían todo allí. También que a veces esperaban ellos, Moisés, y agua, necesitamos agua. Pues calmados, pero ahorita va a salir el agua. Moisés, ya estamos cansados de este desierto, pues calmados, ahorita vamos a entrar a la tierra prometida. Amén. Aquel pueblo, hermanos, que no estaba el sacrificio de Cristo por medio, ahora nosotros no sucederá algo bueno a nuestro favor. Claro que va a suceder algo nuevo, Dios lo ha prometido, hermanos. Aunque nos vengan las acechanzas, dice, aunque el doctor nos diga, el abogado nos diga, el gobierno nos diga, no hagamos caso a eso, no nos carguemos de eso, dejémosle todo a Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Puede ser la economía, hermanos. Puede ser que mi esposo se enojó, mi esposa se enojó, o que mi hijo no me quiere aceptar por quién, que se le manifiesta los rebeldes cuando los niños están creciendo ahí entre la edad de los 13, 12, 11 años. Aún sobre todo eso, confiar en el Señor. Aún aunque diga el patrón, te voy a correr, ya no te necesito, simplemente ya no te necesito porque bajó el trabajo, es tu esposa. No hay que ponerse uno en eso, hay que decir, papá Dios tiene la solución. Vamos a ir para adelante en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel, hermano, volviéndoles al pueblo de Israel, ellos en la noche tenían luz eléctrica, en el día tenían aire acondicionado. Todo les puso papá Dios allí a sus manos, hermano, a sus manos. Simplemente, ¿por qué? Porque era pueblo que él mismo había escogido, papá Dios lo había escogido. Y él dijo que él los iba a sacar y los iba a meter a la tierra prometida. Amén. Se fijan nomás porque él dijo, el pueblo ni se portaba bien, ni nada. Y Dios supliendo sus necesidades y nunca los abandonó en el desierto. Siempre estuvo con ellos. Ya ellos padecieron por su rebeldía porque nunca quisieron con el Señor, pero nosotros que queremos con el Señor. Yo estoy 100% seguro que usted quiere con papá Dios. Usted quiere ser perfecto para Él. Continuar nosotros. Amén. No se moverá papá Dios a nuestro favor. Si se movió a favor de ellos que ni querían con Dios. Más porque papá Dios los había escogido. Amén. Pero nosotros queremos con papá Dios. No se va a mover a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tenemos? Pacto, esperanza, promesas y ciudadanía. La mejor ciudadanía. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿A quién nos llamó el Señor? En el mundo se va a poner difícil, hermano, y más difícil. Pero Dios nos llamó a nosotros todo lo contrario. Todo lo contrario. Amén. Entonces, pongamos esa esperanza, sigamos para adelante. Amén. Vamos a leer otro versículo. Marcos 7. Marcos 7, y vamos a estar en el 20, comenzamos en el 24. Dice, levantándose de allí, de Tiro y de Sidón, entrando en su casa, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se
y se postró a sus pies. 26. La mujer era griega y sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. 27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se hacen los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. 28. Respondió ella y le dijo, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. 29. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hijo. Ve y el demonio ha salido de tu hijo. ¿Se fijan? ¿Qué aprendemos aquí de esta señora? Que ella no tenía pacto con Dios. Ella todavía no, eran gentiles. Ella era parte de los gentiles, como somos nosotros. Se le llama gentiles a todos los que no son israelitas. Israelitas o judíos, es lo mismo. A veces decimos nosotros judíos, a veces decimos israelitas, ellos son lo mismo. El pueblo escogido desde el principio de Dios son los judíos o los israelitas. Amén. Y ella no era parte de ese pueblo. Y Jesús no le quería solucionar el problema. ¿Cuál era el punto, hermanos? ¿Por qué Jesús no le quería solucionar el problema? Porque ella no era parte del pueblo de Dios, no tenía pacto. En otras palabras, no tenía pacto con Dios. Israel tenía pacto con Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús, tenemos pacto con el Señor y tenemos acceso a las promesas. Y esta mujer, hermanos, tenía una necesidad. Yo creo que ya estaba cansada de este demonio que le afligía a su hija. Era un demonio. Amén. Pero cuando ella oyó de Jesús y oyó lo que pasaba, aunque no tenía pacto, fue con Jesús. Aunque Jesús se negó por un tiempo, pero ella se mantuvo aclamando a Jesús. Se mantuvo aclamando a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Le dio la solución. Sin pacto. Ella no tenía pacto, no tenía promesas con Dios. Amén. Pero Dios la solucionó. Continuamos nosotros en este tiempo que hemos recibido a Jesús y hemos entrado en pacto con Él. ¿Cómo Dios no nos ayudará? Amén. Entonces tengamos esa gran esperanza, esa gran fe en el Señor. ¿Qué Él hará? Amén. Aunque Él puede permitir que la situación nos agobie por un tiempo, Dios lo puede permitir para enseñarnos, para ver su gloria más fuerte en nuestra vida. Lo puede permitir que por un tiempo nos agobie esa situación, pero va a llegar su solución. Va a llegar su solución, como le llegó a esta mujer con su hija. Le llegó la solución. ¿Qué hizo ella mientras? Se mantuvo ahí hasta que convenció a Jesús. Amén. Y a veces Dios permite en las situaciones que llegan a nuestras vidas, que la situación se quede allí por un rato, para enseñarnos fe, para enseñarnos que Él está con nosotros. Amén. Que Él nos va a guardar, que Él está para protegernos, que no hay fuera de Él ninguno que tenga el dominio que Él tiene. Amén. En el nombre de Jesús. Se fijan, hermanos, esta mujer no tenía pacto, no era hija de Dios, pero Dios le dio la solución. Imagínense a nosotros que somos hijos del Señor, que queremos con el Señor, que queremos ser perfectos para Él. No nos dará el Señor ayuda, hermanos. Claro que nos va a dar ayuda. Otra de las que se me viene ahorita a la mente fue la que usaron Abraham y Sara para tener hijos. Esta mujer, Agar, tampoco tenía pacto con el Señor porque ella era egipcia. Y en un momento difícil le clamó al Señor y el Señor vino y la auxilió. Era una mujer sin pacto, sin acceso a las promesas del Señor. Y el Señor le dio solución. Ahora continuamos nosotros. Duerman en paz, tranquilo, que papá Dios va a meter su mano en el asunto ese, hermano. Sea cual sea. Sea cual sea. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Andemos con precaución, sí, seamos sabios en lo que hacemos. También dice la Escritura que seamos sabios, andemos con precaución y todo eso, amén. Pero siempre la esperanza que papá Dios, Él está con nosotros como poderoso gigante, dice la Escritura, que nos dará victoria en contra de nuestro adversario, sea el primer día,
sea el segundo día, sea el cuarto día, pero va a llegar la solución en el nombre de Jesús. Y esa es la adversidad que nos ha estado acechando, sea cual sea, hermanos, se va en el nombre de Jesús. Y llega la bendición, llega la victoria en el nombre de Jesús. Porque a eso nos llamó el Señor. Hermanos, a eso nos llamó el Señor. Eso es lo que nosotros en el vocabulario cristiano lo llamamos como bendición. A eso nos llamó el Señor. Pero mantengámonos ahí con nuestra fe, con nuestro creer, que va a suceder. En el nombre de Jesús. Aunque el doctor nos diga que está empeorando, aunque el abogado nos diga que está empeorando la situación, no importa. Entre más fea se mire, más buena mejor se experimenta la victoria, mejor se disfruta. Amén. Amén. Un día, hermanos, el pueblo de Israel estaba asediado. En aquellos tiempos antiguos, que más o menos tenemos ideas cómo eran las ciudades en los tiempos antiguos. Los tiempos antiguos cerraban la ciudad con unas bardas grandísimas. Y hay unos que nomás tenían una entrada, o otros que le hacían dos, entrada y salida, depende cómo fuera la ciudad grande. E Israel, llegó el ejército, no me acuerdo qué ejército era, el ejército sirio, ahí en el Medio Oriente, los acecharon. Los querían ¿cómo se dice? Los querían, en palabras acá de hoy en día, los querían secuestrar. Porque eso es lo que hacían. Cuando un ejército contrario llegaba a un país del Medio Oriente, bueno, la Biblia no viene en países occidentales, siempre vienen los ejemplos del Medio Oriente. Llegaban a un país, lo invadían y secuestraban a todos y se llevaban lo mejor. Eso es lo que le llamamos ahora secuestro, ¿eh? Que llegan a una ciudad, algunos secuestran parte de la familia y se llevan todo lo mejor y dejan la casa vacía. Incluso se llevan hasta los muebles. De Israel cuando llegaban, se llevaban los muebles, se llevaban todo de las casas importantes, ¿verdad? Muebles que valen al mundo. Entonces, un día estaba así Israel, hermanos, invadido. Pero ¿por qué Israel era invadido, hermanos, de todo eso? Porque dejaban al Señor. Y se iban a vivir como vivía el mundo. Y eso era lo que, por eso le pasaba a Israel eso. Amén. Pero lo que les quiero decir esto es que un día estaba Israel así, y ya había pasado 3 años. Israel cercado por ese gobierno, o por ese país, por ese ejército. Y ya estaban muriendo de hambre, porque 3 años en una ciudad sin poder salir, se estaban muriendo de hambre. Amén. Estaba difícil la situación. Pero de un momento a otro entró la mano del Señor, y para el otro día, hermano, estaban todos ricos, bendecidos, libres de toda opresión. Porque dice la Biblia que Dios hizo un ruido, y ese gran ejército oyó ese ruido y pensaban que venía otro gran ejército, y salieron corriendo, parece que sí eran los sirios. Salieron corriendo, y cuando salieron corriendo iban dejando todo ahí tirado. Sabemos esa historia. Y los que dieron el auxilio a Israel, a esa ciudad, eran unos leprosos, eran 3 leprosos. Esos 3 leprosos estaban, usted sabe que los leprosos en Israel era una enfermedad que se contaminaba, por eso ellos tenían que vivir fuera de la ciudad, por allá no se aventaban por allá. No podían tener convivio con las demás personas ni con sus familias, porque se contaminaban. Y entonces los leprosos estaban allá, y también les caló el hambre, hermano, que estaban afuera, y ellos sabían el ejército, pero dijeron ellos, bueno, aquí nos vamos a morir, vamos con este ejército sirio, tal vez nos perdonen la vida. Y cuando ellos van viendo el tiradero de cosas y no había nada de gente y comida y todo, hermanos, llamaron y fueron y duraron varios días recogiendo por montones de comida, de bienes, de todo. Nada más porque papá Dios tenía un pacto con ellos. ¿Se habían portado bien ellos? No. Por eso estaban presos, hermano. La ciudad estaba cercada y se estaban muriendo de hambre. Pero en un momento entró papá Dios y se solucionó todo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se fijan? Así hará papá Dios con este tiempo, más con nosotros, porque tenemos pacto, porque tenemos el sacrificio de Jesús de por medio. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Todavía no sucedía en el versículo que acabamos de leer.
que tú ves, Jesús no estaba en esa posesión, porque cuando Jesús vino a la tierra es arrebatar esa posesión al diablo. Todo principado, toda autoridad le fue arrebatada. Incluso parece que en el libro de Apocalipsis o Revelaciones está donde bajó a lo profundo y le quitó las llaves del infierno al diablo. ¿Se fija? Entonces ahora está en él todo eso. Ahora nuestra esperanza es en el Señor. Que Él va a solucionar el problema, lo va a solucionar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Entonces, hermano, por eso es que yo le digo que lo del Señor es de fiesta de continuo. ¿Van a venir acechos? Sí. Tal vez pueda ser de enfermedad, tal vez pueda ser de divorcio, tal vez pueda ser económico, tal vez pueda ser en la familia, con los hijos, tal vez pueda ser de falta de papeles, como en este país, nosotros como migrantes. En qué situación, pero en qué situación hay que recurrir a quién, al que nos va a ayudar, al que ha prometido ayudar. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya nosotros que sabemos un poquito más y que entendemos y queremos con el Señor, fortalecernos en el Señor. Si usted ya sabe que usted tiene que ayunar, ayune. Usted sabe que tiene que orar, ore. Sabe que tiene ya que leer la Escritura, hágalo. Amén. Porque, por ejemplo, papá no es injusto. Papá Dios no es injusto. Papá Dios no le va a pedir a usted algo que haga y Él no le ha provisto o no le ha ayudado para que usted haga eso. Amén. Yo le he platicado mucho que yo no quería ayunar. Cuando menos se acuerdan, ya lo estaba haciendo. Normal. Estilo de vida lo llega a ser uno. La oración usted lo hace un estilo de vida. Si usted sale sin orar, uno se siente mal. Y a veces yo digo, ¿sabe qué digo? Ahora en la mañana no me voy a levantar a orar. No, yo así pienso, hermano, a veces también. No, pero cuando ya llega la hora, ya estoy ahí. Que algo me pide que me tengo que parar a orar. Y entonces ya doy los pies y a veces me pasa, hermanos, que cuando digo, no voy a orar, no voy a quedar dormido hoy en este día, en esta mañana. Y cuando menos se acuerdan, ya muy de mañana estoy despierto, no tengo sueño, no tengo nada. Y yo digo, no puedo quedar aquí, yo voy a levantar aunque sea a adorar al Señor con música. Y adorarlo ahí, levantar las manos y decirle cuán grande es Él, y decirle, aleluya, Padre, grandioso es usted. Has tenido gran misericordia de nosotros con los seres humanos. Y ya, así me ha pasado. Pero ¿quién me ha dado esta fuerza? Por eso yo le digo que lo del Señor, hermano, no se lleva con fuerza humana. Dios nos da la habilidad. Dios nos da la gracia. Amén. ¿Cómo se lleva esto? Usted pídele al Señor. Hermanos, todos conocemos Josué 1:8. Josué, el Señor le dice, Josué, esfuérzate, sé valiente para que hagas todo lo que yo te mande. Y si uno no entiende el contexto, hermanos, Dios no le va a pedir a José algo que no puede hacer. Antes de que Dios le pida eso, Dios le dijo a Moisés, ponle las manos a Moisés y que pase de lo tuyo para él. Y entonces cuando Dios le aparece a Josué y le dice esa declaración, porque Dios no es injusto. Dios sabe que con fuerzas humanas, con habilidades humanas, no se puede cumplir su palabra de Él. Nadie la puede cumplir. Con fuerza humana, con inteligencia humana, con estudios solamente humanos, no se puede cumplir. Dios nos da la gracia, nos da el poder, nos da las habilidades de poderlo hacer. Por eso es que usted sabe qué quiere decir manos en hebreo. Manos en hebreo quiere decir transferencia. Cuando Moisés le puso las manos a Josué y oró por él, hubo una transferencia del poder que Dios había puesto en Moisés hacia él, para que él pudiera llevar a cabo la encomienda que papá Dios lo había llamado. ¿A qué lo había llamado papá Dios? A que fuera otro Moisés con el pueblo de él. ¿Sí? Que fuera otro. Así como fue Moisés con el pueblo de Dios que se llama Israel, así lo llamó. Pero Dios eso es lo que en el cristianismo lo llamamos los que predicamos, el empoderamiento de una persona para que lleve a cabo el propósito por el cual Dios la puso en la tierra. Sin ese empoderamiento nadie puede hacer nada por papá Dios. Nadie puede llevar a cabo lo que papá Dios
quiere que uno lleve a cabo el llamado. Por ejemplo, yo miro, ya ven que lo que hicimos ayer, todos, la mayoría participamos en algo y tenemos grandes dones y grandes cosas que hacer para el Señor. Ahora necesitamos que Dios nos empodere para poderlo llevar a cabo. Cada uno, porque Dios siempre a cada uno nos hizo importantes, hermano. Lo que yo le he dicho, nos hizo importantes, nos puso ese llamado y tenemos una encomienda, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos una encomienda que cumplir para Él. No es para ningún apóstol, ningún pastor, es para Él. Él es el dueño de la iglesia. Él es el dueño, hermanos. Él la compró con precio de sangre. Él es el dueño. Pero Él, para que llevemos eso a cabo, primero nos empodera. ¿Qué hizo con los apóstoles? Jesús los llamó, los adoctrinó por un buen tiempo, 3 años y medio, andaban con Jesús, viendo señales, milagros, maravillas, y ellos le intentaron varias veces hacer eso. Ahora Jesús se los permitió, creo que 2 veces, cuando Él los mandó a predicar, que echaran fuera demonios, que sanaran a la gente y que predicaran el Evangelio. ¿A quién los llamó? No a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de Israel, a los que les tocaba en aquel tiempo. Porque si nosotros sabemos, hermanos, Jesús no le predicó a ningún gentil. Él solamente le predicó primeramente a los judíos, que nosotros conocemos como judíos o israelitas. A ellos solamente. Cuando mandó predicar a los 12 les dijo lo mismo. No entren en casa de samaritanos ni nada, solamente vayan a las ovejas perdidas de Israel. Gente que vivía en otras ciudades, en otros países, vayan allá. Y les dio permiso de usar lo que estaba en ellos. Jesús les dio permiso por 2 veces. Antes, después, ustedes han leído los evangelios, varios de ellos intentaron hacer las cosas de Dios y no pudieron, fracasaron. El famoso Pedro fue uno de ellos. Intentaron hacer las cosas, echarle un demonio a una persona para afuera, pero todavía no estaban empoderados para hacerlo. Cuando ellos fueron empoderados para hacerlo, en Hechos 1:8, cuando Jesús le dijo, no se muevan de aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes y sean llenos de poder y de gloria. Allí ellos fueron empoderados para hacer todo lo que el Papá Dios los había puesto que hicieran aquí en la tierra. Allí. Por eso les digo que si Dios no nos da eso, hermano, no podemos llevarlo de Dios. No podemos cumplirlo. Dios nos empodera. Pero ahora, de aquí que nos empodera, pasa un tiempo de discipulado con nosotros. Amén. Y es ahí donde mucha gente se desespera, en el tiempo del discipulado. En el tiempo del proceso de formación, para que sepamos nosotros, hermano, que lo que Dios va a hacer con nosotros no es de nosotros, es el del mismo. Para que no nos pase como le pasó al diablo. El libro de Ezequiel y de Daniel dice que Dios hizo al diablo, lo puso hermoso, precioso y le dio poder. Y luego después quiso ser un Dios como él, quiso echarle competencia a Dios. Bueno, para que no nos pase esto a nosotros y que luego nos quedamos creer unos dioses, ¿ven? Como Dios. Por eso nos educa y nos enseña que todo lo que está en esta tierra es de Él y para Él. Cuando uno no sabe, hermano, todavía eso, uno se enseñorea de las cosas. Cuando todo esta tierra es hecho por Él y para Él. Todo es todo. Usted, yo, los que nosotros llamamos nuestros hijos, todo eso es de Él. Cosas materiales, el cielo, la tierra, los mares, todo es de Él. Amén. Por eso es el proceso del discipulado. Amén. Imagínense que a Pedro el Señor le hubiera dado ese poder, ese dominio que le dio sin ser discipulado. ¿Qué hubiera hecho Pedro? Olvídense. Desaparece ciudades, desaparece familias, porque si no les gustaba cómo desaparecía el gobierno de aquel entonces. Y ahora que el gobierno de aquel entonces fue que se le paró frente también, los hubiera desaparecido. Cuando ese poder no es para desaparecer a nadie, es para edificar, para levantar, para instruir. Pero tú tenías que ser discipulado primero. ¿Cómo va sucediendo esto en la vida de uno? Es que usted va entendiendo. Wow, verdad que no se puede vivir sin Dios. Y verdad que yo tengo que depender más de Dios cada día más.
Tal vez cuando uno comienza a orar, el Señor no nos lleva a orar de un día para otro, todos los días. Pero usted se comienza a esforzar aún en nuestra fuerza natural. Uno se puede esforzar aún en su fuerza natural para que papá Dios mire que estamos en serio, que queremos con Él. En su fuerza natural usted va a decir, yo me paro todos los días a orar, todos los días de la semana, y usted se va a poder parar tal vez 2 días a la semana en su fuerza natural. Pero papá Dios está mirando y usted se está poniendo serio con Él, que usted quiere lo de Él. Ahora no nada más porque, bueno, es que necesitamos empoderamiento de papá Dios, yo ya no me voy a esforzar, ya no voy a hacer nada, porque hasta que papá Dios me empodere, no. Nosotros teníamos en nuestra fuerza natural que provocar a papá Dios, que yo quiero con Él, que yo quiero con Él. Amén. Y luego entonces ya cuando papá Dios mira que uno ya está más o menos ahí, Dios entra en acción y nos ayuda. Y nos pone un poquito de la fuerza de Él, y ya si yo en mis fuerzas podía orar de los 7 días de la semana 2, ya después yo puedo orar 3 días, porque ya el Señor me dio un poquito más de fuerza, ya puedo orar 3 días. Pero ya usted está reconociendo que usted no puede vivir sin Dios en esta tierra. En esta tierra no se puede vivir sin Dios. Si uno vive sin Dios va a terminar uno sin cabeza. Amén. Yo les dije una vez atrás que me invitaron a predicar a otro país. Yo digo, si Dios no me envía, yo no voy, porque puedo entrar caminando y salir en caja. Entrar caminando, aunque sea pastor, aunque lo llamen a uno apóstol, porque uno va a hacer cosas que Dios no te llamó a ir a esa ciudad. Entonces yo voy porque, no, es que la palabra del Señor es buena, claro que es buena, pero si no te mandó, no vayas a ir. Por eso es que mucha gente, hermanos, predicadores del Señor, sufren tremendos accidentes. Y a veces hasta la vida pierden, porque Dios no los mandó. En cada lugar, hermanos, hay un principado de las tinieblas que gobierna. Y entonces, si el principado, vamos a decir por números, si el principado está en número 15 de gobierno en las tinieblas, vamos a poner un número para poder ver el ejemplo. Número 15. Y yo voy con número 8 todavía. ¿Qué le voy a hacer al principado? Nada, hermano, el principado se va a reír de mí. Entonces yo, para vencer este principado, si él está en número 15, yo tengo que ir en número 20 de santidad, de entrega al Señor. Entonces cuando yo llego a esa ciudad, pero para que Dios me envíe a esa ciudad, es que sabe papá Dios que yo ya me dio el poderío para yo someter este principado, quitarle las almas, remover la enfermedad de las personas, remover todo lo que les estorba en el matrimonio para que sean felices y disfruten la vida de Dios. Pero yo tengo que estar por encima del principado que gobierna en cada ciudad. Si yo estoy por abajo, hermano, ahí es cuando muchos van, hermano. Yo he sabido de muchos predicadores que van a una ciudad y cuando llegan acá llegan enfermos y llegan medios idos, que no saben dónde están. Y por gran misericordia papá los ayuda y en 15 días, 20 días ya se restauran un poquito más. Y a los 2 meses ya andan normal, ya son otra vez las personas normales, porque Dios es misericordioso. Pero ellos, ¿por qué les pasa a uno eso? Porque fueron sin la autorización de Dios. Por eso es que Dios nos empodera para hacer sus cosas. Y uno va entendiendo que uno no se puede gobernar a sí mismo. Y cuando uno entiende que uno no se puede gobernar por sí mismo, que todo es por Dios y guiado por Dios, entonces ya uno ya no se quiere mover sin Dios. Yo ya he entendido eso a plenitud. Yo no quiero ir a un país y regresar y que regrese enfermo, o que regrese atribulado. Yo ya sé, hermano, ya he tenido muchas experiencias con predicadores, amigos y no amigos. Yo ya sé cuando le pasa algo a alguien, no, pues es que hay un error ahí. Hay un error que se cometió a veces por el que pensó a veces que era el Señor y a lo mejor no era. A veces el error puede ser que yo voy a predicar porque es que la palabra del Señor, el Señor me ha dado poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones y nada me pasará. La gran mayoría de predicadores citan ese versículo. El Señor nos ha dado poder y autoridad en contra de serpientes y escorpiones y nada nos pasará. ¿Se fijan? Pero para que llegue esa autoridad a uno, tiene que ser uno discipulado. Uno de ellos también que cuando estaba siendo discipulado, ¿qué hizo Juan? Pasaron por una ciudad, no los quisieron recibir, iba Jesús con ellos, ¿qué pasó? Querían desaparecer en la ciudad.
Le dijeron al Señor, hacemos descender fuego del cielo y que consuma esto, porque no te quieren recibir. ¿Y qué hizo Jesús? Los felicitó, qué bueno, porque me están defendiendo y no me quieren recibir. No, les puso una regañada. Ustedes no saben ni de qué espíritu son, les dijo ahí Jesús. Porque ellos estaban en el proceso del discipulado todavía. Por eso todavía el Señor todavía no los podía empoderar. Hasta que ellos entendieran que todo lo de Dios es para Él. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. Amén. Y que Él nos va a dar el poder, nos va a dar gloria, pero ya cuando hayamos sido educados para poderla llevar. Mientras tenemos que estar tranquilos, que mientras Papá Dios ha prometido, hermanos, guardarnos. Mientras que llega todo eso. Dios ha prometido darnos sustento, guiarnos, hablarnos. Él no, porque todavía no estamos empoderados. No, el diablo puede hacer con nosotros lo que quiera porque todavía no estamos empoderados. No, Dios ha prometido guardarnos ahí. Pero no hagamos nada que Él no nos pida hacer. Amén. Amén. Yo seguía lo seguía, ¿verdad? Porque ya no está aquí con nosotros, una profeta muy famosa. Muy famosa. Él decía, hay alguien que se pone a hacer cosas, dice, y de repente el diablo oye, allá están invocando el nombre de Jesús, vamos a ver en qué autoridad lo están invocando. Dice, y él les pasa situaciones difíciles por eso, porque no saben en qué autoridad lo están invocando el nombre de Jesús. Y el diablo sabe, hermanos, quién está en autoridad y quién no está. Amén. Uno no puede ir a hacer algo, por ejemplo, hay gente, hermano, que se junta, vamos a orar a la ciudad de Atlanta y vamos a declarar que los principados se caen, que los principados ya no tienen autoridad. Si no te ha mandado el Espíritu Santo, no vayas. No te valientes en tus propias fuerzas. Por eso muchas iglesias, hermano, de repente se han desaparecido. ¿Por qué? Porque fueron y se metieron en el lugar equivocado. Nadie los mandó allá a hacerlo. Y Papá Dios siempre respalda y a veces tiene misericordia de uno. Aunque Él no nos ha mandado, a veces nos auxilia. Pero ya lo hacemos mucho y no lo hacemos, no tratamos de buscarlo y de hacerlo correctamente. Por ejemplo, les doy una historia de David, el gran David de la Biblia. El gran David de la Biblia, primero, cuando él recibe el reinado y es autorizado y es empoderado, amén, manda a traer el arca de Israel. Y vienen con júbilo y todo, danzando porque traen el arca significaba la presencia del Señor. Pero en un momento dice la Biblia que la venían jalando, la pusieron encima de una carreta, de unos bueyes. De repente los bueyes trastabieron y la arca se quería caer. Y Pérez Fusa, que mencionan ahí mucho, Pérez Fusa, mete la mano para que no se caiga. Y al momento cae muerto Pérez Fusa. Los que hemos leído esa historia, David para todo en ese momento. Se entristece David porque ¿qué pasó? David, hermanos, era un hombre espiritual, pero por ser un espiritual, ya no sabe todo. Puede no saber mucho, pero no todo. David era espiritual, lo único que sí, paró todo y se dio cuenta, aquí algo está mal. Un muerto. Nosotros venimos celebrando al Señor, danzando y adorando, y de repente aparece la muerte. Aquí algo está mal. Se paró, cancela todo. Y ahí es cuando le da la arca a alguien más. ¿Cómo se llamaba ese que le dio la arca a David? Se la llevó y en 3 meses Dios lo bendijo grandemente. Pero lo que le quiero decir es la equivocación de David. ¿Le ha sido bien llevar el arca? Sí. Pero las formas como la llevaba era lo equivocado. Por eso en lugar de seguir victoria, muerte, apareció muerte de repente. Porque el arca se tenía que llevar, lo tenían que llevar los sacerdotes cargada aquí, en los hombros, el arca. Y ya la llevaban bueyes. Y jalando por unos bueyes. Y Pérez Fusa metió las manos allí y cayó muerto. Porque no estaba haciendo las cosas correctamente como le agradaban al Señor. Entonces, cuando uno pasa así, hermanos, pasa eso. Hay decadencia, hay faltas. Por eso es que Dios no nos empodera, volviendo otra vez al empoderamiento, no nos da el poder, nos empodera hasta que entendemos todas las cosas. Que necesitamos ser dependientes de Dios todo el tiempo. Que uno joven, que a media edad, tengo uno mucho edad, es todo el tiempo dependiente de Dios. Y que todo es Él, que todo es de Él y para Él.
Mientras hermano anda preocupado, ay, esto, voy a perder esto, ay, aquello, otro, mi carro, si no es ni tuyo, te estás muriendo por algo que no es tuyo. Y a veces lo debemos todo, hermano, nos estamos muriendo por eso que no es ni de nosotros, es del banco. Y uno se está muriendo porque uno no sabe de quién son las cosas. ¿Se fijan? Pero papá Dios ha prometido levantarnos con conocimiento, con gloria, con victoria. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos al último versículo, Mateo 8, y nos vamos a descansar. Mateo 8. Estamos en Marcos, regrese a Mateo 8. Estamos aprendiendo. Amén. Mire el estatus de David y todavía se equivocó. Imagínense nosotros, por eso no movernos hasta que el Señor no nos dé el banderazo. Mateo 8, vamos a comenzar en el 5. Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque se está fijando aquí que vino un centurión, hermano. También lo mismo, no tenía pacto con el Señor, no pertenecía a Israel, no era nadie, pero él vino, que dice, aclamó a Jesús. Jesús no le pidió, hermanos, que ayunara 15 días, y yo te voy a responder. Ayuna 10 días, y yo te voy a responder. Amén. Ora para siempre, ora 3 días a la semana, y yo te voy a responder. ¿Verdad que no? Pero ahora, cuando Dios nos da el conocimiento, tenemos que hacer esas cosas. Cuando Dios nos da el conocimiento. Este hombre vino solamente, se presentó delante de Jesús, le dijo, y era gente sin pacto, que todavía no tenían acceso a las promesas de Israel, pero Jesús aún se las dio. ¿Se fijan? Continuar nosotros en este tiempo, somos pactos, somos pueblo de Dios, amén, no nos va a auxiliar papá Dios. Claro que sí nos va a auxiliar, claro que sí nos va a auxiliar. Claro que sí nos auxilia el Señor. Hoy nos auxilia por nuestras diferencias que podamos tener en el matrimonio, de finanzas, de enfermedades, de cárceles, de casos de migración. Hoy nos auxilia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creemos, Padre, en usted. Creemos en que usted nos llamó, Padre. Hoy se solucionan mis problemas, Padre. Hoy la enfermedad se va. Hoy ese caso de migración es cancelado. Hoy me llega un nuevo permiso de trabajo. Me llega mi residencia, Señor. Hoy, Padre, me llegan finanzas. Hoy llega un nuevo contrato, Padre. En el nombre de Jesús. Me llegan finanzas del norte, del sur, del este, del oeste, papá. Hoy recibo tu amor. Hoy, Padre, los que no me han mostrado tu amor, me lo muestran hoy. En el nombre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por tu palabra, papá, que lo que usted promete se cumple hoy, papá, no mañana, Padre. Te imploramos hoy, Padre, gracias por ser bueno, gracias porque nuestras necesidades son suplidas, lo creemos, papá. Miramos el ejemplo del centurión, Padre, que no, Padre, usted no le pidió que orara un mes, Padre, no pidió que ayunara, Padre, usted le dijo, te voy a ayudar. Padre, pero también entendemos que cuando usted nos ayude y abre el entendimiento y quiere que ayunemos y oremos, tenemos que hacerlo, Señor. Gracias, papá, porque así como le contestaste al centurión, me contestas a mí hoy, Padre. Hoy toda aflicción de mi vida se va, Padre. Llega la armonía, llega la alegría, llega el contentamiento, papá, que usted nos mandó a través de Jesús. Muchas gracias, Padre. Lo aceptamos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria sea a usted, Padre. Gloria sea a usted. Denle un fuerte aplauso al Señor. Les digo esto, hermano, los dejo con el hermano Guillermo. El centurión dijo, Jesús le dijo, voy a pasar, voy a ir a sanarlo. El centurión dijo, Señor, no soy digno que entres a mi casa. A lo mejor nosotros nos sentimos así, como indignos, como Señor,
yo no he creído en ti, como dice la Biblia, como dice el pastor, pero ayuda, y papá Dios no nos va a rechazar. Tal vez usted puede pensar, yo no me he santificado, Señor, no te he dado el tiempo como debiera, Padre, perdóname, pero ayúdame, Señor. Eso fue lo que hizo el centurión. El centurión ya cuando yo dijo, voy a ir, oh Señor, pero yo no soy libre, que me hagas esto, que vengas a mi casa, yo no soy libre. Y la palabra es sucederá. A veces nosotros, tal vez, no nos hemos dado el tiempo para buscar de Dios. Pero aún aunque usted no se haya dado el tiempo, Dios no nos rechaza. Dios no está en plan de rechazo en este tiempo. Está en plan de bendecirnos, de entendernos. Amén. Recurra a Él. No importa que usted haya dicho, Padre, yo he pecado, Señor. Fíjate, no me he concentrado, no me he santificado como debía. Usted puede decir, yo tengo mucho tiempo, Señor. Perdóname, Padre. Y Dios nos va a auxiliar. No importa el tiempo, no importa lo que haya pasado, pero de aquí para adelante que sea un cambio en nuestras vidas, hermano, para el bienestar de nosotros. Amén. No es para el bienestar de Dios. Dios ya es Dios conmigo y sin mí, con usted y sin usted. Él sigue siendo Dios, pero Dios quiere su bueno para nosotros. Él sabe cómo estamos. Entonces seamos como el centurión. Si hemos faltado en algún área, pídale perdón al Señor. El Señor